Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Y aquí esta noche vamos a enfrentar o vamos a conocer a qué nos enfrentamos todos los días. A qué nos enfrentamos en cada situación. Y muchas veces, como no sabemos a quién nos enfrentamos, perdemos tantas batallas. Y hoy, si Dios lo permite, hasta donde el Espíritu Santo permita llegar, pues vamos a llegar. Lo importante es que se haga en usted, esa palabra se haga rema, lo puede discernir, lo puede disfrutar y puede hacerlo suyo y aplicarlo en la vida diaria. Entonces, estamos viendo las características de la fe, el desarrollo de la fe de Jesucristo, lo que Dios le habló a Job, cómo tenía que desarrollar la fe. Pero también son 16 características de fe, pero también hay 16 características de amor. Las 16 características del amor de Jesucristo que está en 1 Corintios capítulo 10, del 3 en adelante. Y hoy corresponde a este crecimiento de fe, a este punto, a esta característica de la fe, corresponde la característica del amor que dice: el amor todo lo sufre. El amor todo lo sufre. Qué lindo esto, el amor todo lo sufre. Cuando entendemos que el amor todo lo sufre, significa que van a haber procesos, van a haber situaciones, van a haber momentos en la vida en que nos va a tocar sufrir. Y cuando pasamos ese momento del sufrimiento, nos vamos a dar cuenta que el amor puede soportarlo, que el amor puede aguantarlo, que el amor puede aguantar cualquier situación. Y eso lo vemos reflejado en Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, con característica de hombre, en el cual aguantó, sufrió, padeció, pero en él había amor y nunca hubo una palabra de murmuración, una palabra de queja, una palabra de lamento, una palabra de señalamiento, sino que siempre hubo amor, oración y clamación al Padre, diciendo: Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Cuando entendemos bien claro que el amor todo lo sufre, podemos entender entonces que Jesucristo está dentro de nosotros. Cuando nosotros no aguantamos un sufrimiento, un dolor, una angustia, un problema, y todavía hay situaciones en las cuales renegamos, en las cuales brincamos, en el cual nos alteramos, en el cual nos cambia el panorama total en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresarnos, es porque todavía el hombre viejo está siendo gobernado en esa área. Y la idea es que todo el corazón, que todo nuestro corazón llegue a la estatura del varón perfecto y poder entender o poder desarrollar por completo la fe de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, Dios en su infinita misericordia y en su infinito amor permite que nosotros suframos. Y usted puede decir, y cualquiera puede arrebatar esta situación y puede decir: pero ¿cómo es posible que Dios permite el sufrimiento? Porque cuando el sufrimiento llega a nuestra vida, en automático el hombre viejo, el corazón viejo, el hombre necio, asume una postura de que es el enemigo que está metiéndose en su vida. Y entonces empieza una condición del corazón de poder renegar y no de aceptar ese proceso. Y entonces viene el reclamo para Dios. Pero cuando Dios permite el sufrimiento en un lado de la balanza, es para permitir que todavía hay en nuestro ser interior cosas que mejorar, negruras que sacar, tinieblas que sacar, porque hoy eso es lo que vamos a ver. Cuando la estatura total de Lucifer caído, la naturaleza caída de Lucifer entra a nuestro corazón. De hecho, nacimos en condiciones pecaminosas, nacimos en pecado, por lo tanto está penetrado en nuestro corazón. Pero cuando viene la verdad, cuando viene la característica de amor, cuando viene el hombre nuevo desarrollándose en nosotros, es la luz de la palabra que alumbra toda tiniebla, y que esa tiniebla tiene que salir de nuestro corazón para darle cabida al hombre nuevo que está desarrollándose en nosotros. Entonces, en un lado de la balanza, Dios permite los sufrimientos para poder desarrollar nuestro carácter.
para poder desarrollar no nuestro carácter, sino desarrollar el carácter de Jesucristo en nosotros. Entonces, cuando viene esta situación de sufrimiento, hay que verlo con los ojos del Espíritu y decir: Padre, ¿para qué estoy pasando este sufrimiento? Porque verdaderamente hay algo que tengo que morir, y entonces tengo que entrar nuevamente a identificar cuál es la condición de mi corazón. Ese es el sufrimiento. Y mire qué tremendo también, porque Dios no solo nos va a hacer que permanezcamos en un solo lado en la balanza del sufrimiento, sino que también Dios nos va a permitir que permanezcamos en el otro lado de la balanza. Y lo contrario a sufrimiento es gozo, lo contrario a tristeza es alegría, lo contrario a derrota es victoria. Entonces, por un lado vamos a tener el sufrimiento, pero por el otro lado el Señor nos va a dar el gozo, nos va a dar la alegría, nos va a dar la victoria. ¿Para qué? Para que tanto en el sufrimiento aprendamos a darle gloria al Señor, pero también cuando estemos en la victoria, cuando estamos en el gozo, cuando estamos en la alegría, démosle gloria al Señor. Y entonces cuando estamos en las alturas, podemos decirle, cuando hay gozo y cuando hay alegría en un lado de la balanza, es que estamos sometiendo nuestra voluntad a Dios y diciéndole: Padre, gracias, todo lo que he pasado es porque tú me lo has dado, no porque yo lo he buscado, no es porque yo lo he ganado, simplemente a ti te ha placido, por lo tanto te doy gracias en esta alegría. Y cuando estamos en el sufrimiento, también darle gracias. Entonces, son dos formas en la balanza de Dios que nos forman el carácter. Si nosotros, ojo con esto, si nosotros permanecemos solo en el lado de la desesperación o en el lado del sufrimiento, es porque aún no hemos muerto a esa área de la vida. Y mientras no muramos a esa área de nuestra vida en el cual el Señor permitió el sufrimiento, jamás nos va a pasar al otro lado de la balanza en esa misma condición. Porque esto es así, o sea, es como prueba aplicada, prueba superada, examen aplicado, examen pasado, examen aprobado. Y entonces Dios nos va a tener en esa situación a modo de que tanto en el valle como en las montañas aprendamos a adorar y a darle gracias, Señor, en todo. Te doy gracias en el valle y te doy gracias en las alturas. Ese es el Dios lindo. Por eso es que el amor todo lo sufre. Y cuando entendemos y comprendemos y verdaderamente se nos hace nuestro esto, que el amor todo lo sufre, vamos a enfrentar cualquier situación en nuestra vida y no vamos a tener miedo a nada. No vamos a retroceder ante el sonido de la aljaba, ante el sonido del hierro de la lanza y ante el sonido de la jabalina. No vamos a retroceder porque estamos entendidos que nosotros no somos los que vamos a hacer frente a esta situación, sino que es la fe de Jesucristo que está en nosotros. Y eso es lo que hoy lo vamos a ver. Eso es lo lindo de la palabra del Señor. Y entonces la palabra jabalina en hebreo es la palabra kid, de raíz primaria que significa golpear, triturar y figurativamente calamidad, quebranto. Esa es la palabra jabalina. Entonces, cuando suena la jabalina contra los hijos de Dios o contra las personas, el verdadero sonido que nosotros escuchamos es el sonido de que quieren golpearnos, el sonido de que quieren triturarnos, el sonido de que viene una calamidad, el sonido que hay quebranto. Eso es lo que Satanás, diablo, serpiente y dragón quieren hacernos, quieren meternos. Entonces debemos tener claro a quién nos enfrentamos y debemos tener claro que quien se enfrenta no es el hombre viejo, sino que quien se enfrenta es el Cristo que está dentro de nosotros. Entonces, el Cristo que está dentro de nosotros, que hemos desarrollado la fe de Jesucristo, no va a retroceder ante ninguna circunstancia. No va a echarse para atrás, va a enfrentarlo porque la verdad echa fuera toda tiniebla. Y esto es lo hermoso que hoy vamos a hablar. Entonces, cuando hablamos de calamidad, cuando hablamos de quebranto, cuando hablamos de triturar, cuando hablamos de golpear, estamos hablando de la figura o de la estatura de Lucifer. Y mire qué tremendo, porque así como Jesucristo
tiene una estatura, la estatura del varón perfecto, también Lucifer, no Luzbel, sino que Lucifer tiene una estatura en su naturaleza caída. Podemos recordar, y los que han leído Biblia, que Lucifer, su nombre antes de caer en la seducción que le hizo padre maldad, madre maldad y Abadón, su nombre era Luzbel, ángel de luz. Era un querubín hermoso, era un querubín precioso, pero cuando vino él, hizo contrato con estas personas, o estos, no personas, seres que les mencioné, entonces él pierde, es echado del cielo, y cuando desciende aquí a la tierra, viene madre maldad, viene padre maldad, y viene Abadón, y le entregan una estatura. Y a esa estatura es la que nosotros nos enfrentamos todos los días. Ese es el sonido de la jabalina, ese es el sonido del hierro, ese es el sonido de la lanza, esa es la armadura de Satanás que viene contra nosotros para golpearnos, triturarnos, traer calamidad y traer quebranto. Apocalipsis capítulo 12, verso 9, Apocalipsis capítulo 12, verso 9, dice así: y fue lanzado fuera el dragón. Y voy a ponérselo aquí mejor para que juntos vayamos y leamos la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Porque aquí está el secreto con lo que nosotros peleamos todos los días y a lo que nos enfrentamos diariamente. Y dice, Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está. Entonces, si vamos a la figura que usted tiene ahí, podemos darnos cuenta que así como Jesucristo tiene una estatura, Lucifer tiene también una estatura. Y esa estatura es dada en 4 cabezas. Y las 4 cabezas son Satanás, Diablo, serpiente y dragón. Contra esas peleamos, a esas nos enfrentamos. Esa es la estatura de Lucifer. Y esta estatura es una naturaleza caída, la que le es entregada, lógicamente, por madre maldad, padre maldad y Abadón. ¿Para qué le entregaron esa estatura? Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis 12:9, para engañar al mundo. Por eso él es un engañador, él es un mentiroso. Y con esa jabalina, con esa alarma, viene a querer espantar al hombre nuevo. Entonces, lo contrario del engaño es la verdad. Por eso es que cuando viene ese sonido de engaño, ese sonido de mentira, ese sonido de calamidad producido por Satanás o diablo o serpiente o dragón, sale la verdad que está en nosotros, sale Jesucristo que está en nosotros y no le tiene miedo, lo enfrenta, porque toda oscuridad desaparece con la luz y toda mentira desaparece con la verdad. ¿Y la verdad quién es? La palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios quién es? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El hombre nuevo que está en nosotros. Así se desarrolla este esquema. Entonces, la estatura de Jesucristo es verdad, es luz, ¿verdad? Lo que pasa que cuando tenemos que pasar un sufrimiento o un proceso de padecimiento, lo que Dios está haciendo es permitiendo que seamos adiestrados, que seamos preparados para luego dar testimonio de lo que Dios es capaz de hacer. Y esto, muchos le huyen a esta situación, y me incluyo. ¿Quién va a querer padecer? ¿Quién va a querer sufrir? Si yo hago una encuesta y lastimosamente no estamos en una iglesia abierta, y le aseguro que si yo hago una pregunta en público, pero usted puede levantar la manito, póngame un cheque ahí si me está viendo. Si yo pregunto, ¿usted quiere padecer? Usted lógicamente va a decir que no. ¿Por qué? Porque no va a querer pasar ese sufrimiento. Mire lo que le pasó a Pedro cuando le dijo en Lucas capítulo 2, verso 31. Dijo también el Señor,
Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto es hermoso, porque ¿qué es lo que vino Jesús y le dijo? Estaba con todos los discípulos, le dice, Pedrito, sí, mi Señor, le dijo, te tengo una noticia, una buena y una mala. Ay, Jesús, dame, ¿cuál quieres primero? Pues dame la mala. Y entonces Jesús le dijo, mira, la mala es que Satanás ha pedido para zarandearte. He aprendido para molerte, para zarandearte. Entonces dijo, hoy dame la buena, Jesús. Me imagino que Pedro dijo, no le permitió. Y entonces Jesús le dijo, lo bueno es que le di autorización para que te zarandeara. Porque cuando regreses de ser zarandeado, tu fe no ha fallado. Y cuando tu fe no ha fallado, entonces tú has vuelto y vas a confirmar a tus hermanos que la fe que tienes en Cristo, la fe que está en ti, nunca te va a fallar, y entonces mirarás la gloria. Entonces pasarás del sufrimiento al gozo. Ese es el camino, iglesia, que tenemos que darnos cuenta. Ese es el camino. Y la palabra confirma aquí es la palabra esterizo, que dice firmemente, volverse resueltamente en cierta dirección. Es afirmar mi corazón, establecer mi corazón, afirmar que amo a Jesucristo, que Él está en mí y que no importa el sonido que pueda venir a presentarme la armadura o la estatura de Satanás, no voy a temer, no voy a lamentarme, no voy a quejarme, simplemente le voy a dar gracias, Señor, por lo que tú has permitido pasar. Ese es el sonido que produce. ¿Cómo vamos a vencer esta armadura? ¿Cómo vamos a vencer a Satanás? ¿Cómo lo vamos a vencer? Recuerde, Lucifer tiene 4 cabezas. 4 cabezas. Y cada uno de esas cabezas opera de diferente forma. Y entonces, cuando él opera de diferentes formas, tenemos que tener la estrategia o saber cómo vencer esa armadura que Satanás tiene y que viene y hace ruido ante nuestros oídos, que hace ruido, que lo miramos ante nuestros ojos, y entonces nosotros vamos a enfrentarlo, no vamos a correr, porque Cristo está en nosotros. La fe de Jesucristo está en nosotros. ¿Por qué? Porque la fe de nuestro Señor Jesucristo es poner toda la esperanza en Cristo. Es poner nuestra fe en Cristo. Porque Él actúa con justicia. Él actúa con justicia. Entonces, nosotros, amados hermanos, yo en lo particular no merezco nada. No soy nada, nadie. Si estaba muerto en delito y pecado, y aún sigo con mis errores, pero en Jesucristo soy otra persona. Soy diferente como hablo, soy diferente como pienso, soy diferente como actúo. Entonces, yo no sé nada, yo no soy nadie, pero Jesucristo en mí cambia todo temor. Y ese padecimiento que tal vez estás viviendo, que tal vez estamos viviendo, en Jesucristo vamos a salir victoriosos. En Jesucristo vamos a salir triunfantes. ¿Por qué? Porque cuando les hablo de la estatura de Lucifer, es una estatura ya vencida por Cristo. Es una estatura que Jesús la venció en la cruz del Calvario. El del Calvario luego descendió a los infiernos a recuperar las llaves de la vida y la muerte. Por lo tanto, la estatura de Lucifer ya está vencida. Yo hoy te voy a presentar a Jesucristo el victorioso, el que ya venció esta estatura. Por lo tanto, no importa qué ruido venga a ser a tu vida, no importa qué calamidad, no importa qué trituración quiera hacerte, no importa en qué condición de zarandeo quiere llegarte, yo puedo decirte con la autoridad de Cristo que ese proceso no tienes que enfrentarlo en el hombre viejo, en el corazón viejo. Tienes que enfrentarlo en la fe de Jesucristo. Cuando
digo esto es que no tenemos que enfrentarlo en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestra altivez, sino que tenemos que enfrentarlo en el lado de la humillación, de la exaltación y decir todo es por Cristo y Él es quien pelea por mí. Entonces, la victoria no está en mi inteligencia, no está en mis estudios, no está en mis fuerzas. Mi victoria está en la fe de Jesucristo. Ahí radica todo. Ahí está el secreto. Ahí está cómo vamos a enfrentar estos sonidos de la armadura de Satanás, de la armadura de Lucifer. Ahí está el detalle, ahí está el secreto, ahí está la respuesta a cómo enfrentarlo. El sufrimiento es para el entrenamiento y el gozo para rendirlo a Él. Gálatas capítulo 1, verso 16 dice: ¿Cómo vencer? ¿Cómo vencer esta armadura? ¿Cómo vencer esta armadura? En la fe de Jesucristo. Es la única forma de hacerlo. No hay otra forma. En la fe de Jesucristo. Gálatas capítulo 2, verso del 16 al 20. Vamos a la palabra. Gálatas capítulo 2, del 16 al 20. Para que lo leamos todos juntos, voy a poner la Biblia en su pantalla. El libro de Gálatas, capítulo 2, verso 16 al 20. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y aquí es donde viene. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que vamos a ser justificados, y cuando le digo justificados, es que vamos a ser victoriosos, es que vamos a triunfar por la sangre de Jesucristo en la fe de Jesucristo. Ahí. Nosotros, ¿cuál es el error que Satanás nos ha puesto con todo su ruido que viene a ser con toda su armadura? Nosotros ponemos la fe en la cosa, en el objeto, y no ponemos la fe en la persona que va a hacer que el objeto venga a nuestra vida. Nosotros ponemos la fe en nuestro trabajo, no ponemos la fe en Jesucristo que nos dio el trabajo. Entonces muchas veces nosotros oramos mal, pedimos mal y aplicamos mal la fe. ¿Por qué? Porque tenemos la fe en las cosas terrenales, cuando la fe debe ser única y exclusivamente en la fe en Cristo, en Jesucristo, porque Él es el que nos va a justificar. Entonces Jesucristo es el que va a hacer posible lo imposible. Jesucristo es el que me va a sanar. Jesucristo es el que me va a traer en mi trabajo. Jesucristo es el que me va a dar esto. Él es el hacedor de todo. Por lo tanto, mi fe no debo de ponerla en las cosas terrenales. No debo de ponerla en aparatos, no debo de ponerla en hombres, no debo de ponerla en pastores, no debo de ponerla en ningún ser terrenal. La fe, mi fe, debo de ponerla en Jesucristo, porque con la fe de Jesucristo es que yo voy a vencer todo ataque, todo quebranto, todo pandemia, todo problema, toda enfermedad. Es Jesucristo quien la va a vencer. Es Él quien la va a vencer. No soy yo. No es el pastor, no es tu guía espiritual. Es Jesucristo. Porque Pablo lo decía claro. Entonces no es por nuestra fe, no es la fe nuestra, es la fe de Jesucristo en nosotros. Y verso 17 dice: y buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Mire qué lindo esto. O sea, si buscando ser justificados en Cristo, también entenderemos que somos pecadores, que fuimos muertos en delito y pecado.
Y ahí donde viene Pablo hace la pregunta, ¿es por eso que Cristo es pecado? De ninguna manera. Simplemente Él vino a hacerse nuestro Salvador, absorbiendo todos los pecados para salvarnos. Esto es impresionante, esto es lindo. Entonces, y el verso 18 dice, porque si las cosas que destruí, las mismo vuelvo a edificar, transgresores me hago. Porque yo por la ley soy muerto. Por la ley soy muerto. Para la ley, a fin de vivir para Dios. Lo que está diciendo es que cuando Jesús vino a morir por nosotros, Él vino a quebrantar toda obra de la ley. ¿En qué sentido? ¿Qué crucificó Jesús? Jesús crucificó la carne. Jesús crucificó aquellas cosas que se hacían sin amor. O sea, y lo podemos ver en los fariseos. Eso fue lo que vino a crucificar Jesucristo. Lo podemos ver en los fariseos. Los fariseos se sabían la palabra de Dios, seguían la ley, cumplían la ley, hacían que se cumplía la ley, pero dentro de sus corazones no había amor. Entonces Jesús vino a morir, vino a hacerse humilde, vino a hacer morir esa ley para que el amor persistiera. Por eso, ¿qué pasa hoy en día? Cuando nosotros decidimos congregarnos a la iglesia, ¿vamos por amor o vamos por una obligación? Cuando nosotros nos discipulamos por amor o por obligación. Cuando nosotros hacemos algo, ¿lo hacemos por una rutina o lo hacemos porque esté el amor de Cristo en nosotros y nos nace hacer eso? Eso fue lo que Jesucristo vino a hacer. Vino a romper todo esquema legal, vino a romper toda obra de la ley, vino a romper en el sentido que Él no vino a abrogar la ley, sino que vino a que se cumpliera, pero con amor. Hoy muchos cumplen la ley, pero sin amor, y son vacíos, como dice la palabra, retumba como címbalos que no tienen amor por dentro, porque Jesucristo es amor, y si Jesucristo es amor, tiene que estar en mi corazón. Por eso es que cuando viene el sufrimiento y no tengo amor, pero me congrego, pero ofrendo, pero diezmo, pero soy un servidor de la iglesia, empieza una murmuración y una queja. Padre, yo te hago esto. Padre, yo te entregué esto. Padre, yo te di esto. Si no fuera por mí, no tuvieran esto. Empezamos a reclamar todo porque cumplimos una parte de la ley, pero lo hacemos sin amor. Entonces, cuando no hay amor, Jesucristo no está en nosotros. Estamos vacíos, somos sepulcros blanqueados, le llama la palabra de Dios. Somos esas personas que somos letreadas, pero cuando hablamos somos como címbalo que retumba sin nada que pueda llegar a contentar el corazón del Padre. Y entonces el verso 20 lo habla bien claro. El verso 20 dice, entonces con Cristo soy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Saben qué? Ya no es por mi fe, es por la fe de Jesucristo. Ya no es porque yo me lo merezco, yo no merezco nada, pero alguien pagó por mí y yo lo busqué a Él, me acerqué a Él, lo hice mi Señor y por lo tanto la fe que hoy tengo la tengo en el hacedor de las cosas. Hoy pedimos las cosas materiales, pero creyendo que lo merecemos. Y muchos aquí hemos querido doblarle el brazo a Dios y sacarle en cara todo lo que hemos dado para el servicio de Dios, para el servicio de alguna parte de una sociedad, para el servicio de algo de pobres, alguien que se ha beneficiado.
Pero el corazón viejo espera algo a cambio, porque todavía no ha entregado su voluntad a Cristo. Entonces, cuando viene el sonido de la armadura de Lucifer, cuando viene sonando esas situaciones que trae zarandeo, que trae enfermedad, ese zarandeo que trae golpe, que trae trituración, que trae calamidad, que trae quebranto, respondemos con el hombre viejo y no con la fe de Jesucristo, porque todo lo que hicimos, lo hicimos esperando algo a cambio. ¿Por qué? Porque el amor no estaba dentro de nosotros. Entonces Pablo lo dice claro en Gálatas 2:20 y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, voy a padecer, Señor. Si Cristo padeció, juntamente yo voy a padecer con Él. Y eso es lo que no nos agrada hoy en día. Queremos que todas las cosas vengan a nuestra vida sin que nos cueste nada, sin pasar un proceso, que ese proceso, repito, no es para muerte. Ese proceso es para adiestrar nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Es para ver la gloria, es para afirmar mi corazón, que independientemente el sonido que venga de una jabalina, el sonido que venga de una armadura de Satanás, yo voy a permanecer firme, no me voy a mover y voy a dar testimonio que verdaderamente Cristo está en mí. Ese es el verdadero carácter, esencia y naturaleza de Cristo. Entonces dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, voy a padecer. Y me encanta este versículo, toda la palabra de Dios me encanta, pero dice: y ya no vivo yo. Ya no vivo yo, no me interesa que me critiquen, no me interesa que me señalen, no me interesa que me juzguen, no me interesa que se burlen de mí, no me interesa que la gente pueda decir: mira, se aprovecharon de ti. No me interesa nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque ya no vivo yo. ¿Quién es el que habla ahí? ¿Habla el hombre viejo o el hombre nuevo? Habla el hombre nuevo y dice: ya no vivo yo, no me importa si antes estaba en oscuridad, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El hombre nuevo, la fe de Jesucristo. Entonces puede venir Satanás con Lucifer con toda su estatura, pero yo voy a permanecer firme. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Porque ya no vivo yo. Porque dice, y termina el verso diciendo: porque lo que ahora vivo en la carne, lo que mis ojos naturales miran, lo que mis oídos naturales miran, lo que puedo sentir, lo que puedo respirar, lo que puedo hablar, lo hago o lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en el Cristo que llevo dentro. Lo vivo en la fe de Jesucristo que está en mí. Entonces Satanás puede venirse con todo el armamento que tiene y no voy a retroceder, porque ya no vivo yo. Lo que vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Puede venirse diablo, puede venirse Satanás, puede venirse serpiente, puede venirse dragón. Y si yo permanezco firme y tengo una fe inquebrantable, tengo una fe en Jesucristo, permaneceré firme para dar testimonio que Dios ha sido bueno. Y Él no me va a avergonzar. Él siempre me va a proteger. Él siempre me va a amar. Él siempre me va a respaldar cuando actúo con Cristo en mi corazón. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Él se despojó de todo. Él entregó todo. ¿Para qué? Para hacerte prosperar. Para hacerte morir a la carne y decir: yo ya lo hice por ti. Por lo tanto, y solo cree en mí, ten fe en mí y mirarás cómo cambian las cosas. Ya deja de poner la fe en las personas, en tu pastor, en tu líder, en los hombres. Levantemos los ojos al cielo
y pongamos la mirada en Jesús. Y Él se va a glorificar en nuestra vida. Entonces, Jesucristo crucificó la carne, la ley, porque lo hacían sin amor. Lo hacían sin amor. Primera de Juan capítulo 5, verso 1. Y aquí me lo dice todavía más claro. Primera de Juan capítulo 5, del 1 en adelante. Dice, todo aquel que cree en Jesús, ¿cómo yo voy a enfrentarme a estas situaciones del mundo? ¿Cómo yo voy a enfrentarme a las condiciones del mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Lucifer, ya lo sabemos, la Biblia lo dice. ¿Quién es el dueño de todas estas cosas del mundo? Lucifer. ¿Quién fue el que le presentó a Jesús, que le dijo que si se postrara le iba a dar todos los reinados que aquí en la tierra? Lucifer. Su armadura se presentó delante de Jesús para tentarlo y hacer caer. Y entonces el apóstol Juan, en su primera carta, lo explica de esta forma. Todo aquel que cree en Jesús es el Cristo. Esto es hermoso. O sea, yo no sé si usted está conmigo, pero me dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pregunto, ¿todos somos hijos de Dios? ¿Todos? ¿O todos somos creación de Dios? Para ser hijo de Dios hay un requisito. Todos somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Y Juan lo dice. Todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es Cristo, es nacido de Dios. Nos volvemos hijos. Y en Juan capítulo 1, verso 10 dice, todo aquel que cree en Jesucristo les dio potestad de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Y entonces aquí en una de sus cartas dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pregunto, ¿guardamos sus mandamientos? Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y el verso 4 y 5, importantísimos o esenciales para este mensaje que hoy estamos dando. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, cuando Satanás viene, mira qué lindo esto, cuando Satanás viene con su jabalina, viene con su armadura, su mundo, a atacarte, ¿qué dice Juan? Dice, porque todo lo que es nacido de Dios. ¿Y cuál es el requisito para ser nacido de Dios? Creer que Jesús es el Cristo. Creer en Jesucristo. Y entonces viene y dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Cristo. En Cristo. Nuestra fe en Cristo. No en hombres, no en mujeres, no en personas. ¿Cuántas veces hoy hemos puesto la fe en hombres? ¿Cuántas veces adulamos hombres? Porque creemos que Él nos va a cambiar la vida, que Él nos va a sacar de la situación que estamos, porque esa persona nos va a dimensionar a otra cosa. Ese Satanás trayendo esas armas, porque el único en el cual debemos tener fe y los ojos puestos en Él es en Jesucristo, no en nadie más. Y el verso 5, impresionante, dice, ¿quién es el que vence al mundo?
¿Quién es el que vence el sonido que va a traer esa armadura de Satanás? ¿Quién es el que va a vencer esto? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, esa persona que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ya no vive Él, sino que Cristo vive en Él. El Hijo de Dios vive ahí. Entonces, ese va a vencer al mundo. Por lo tanto, no importa el padecimiento en que estamos pasando, el amor lo sufre todo. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros, porque Él está en nuestro corazón. Y si Él está en nuestro corazón, Él va a pelear por nosotros. Esa es la diferencia. Hoy ya no estoy solo en este mundo. Cristo está en mí. Por lo tanto, todo aquel que quiera meterse conmigo, que quiera meterse a dañar, que quiere lastimar, que quiere juzgar, que quiere señalar. Y cuando me estoy refiriendo a mí, estoy refiriendo a la iglesia, a los hijos de Dios. No se meten con los hijos de Dios, sino que se meten con Cristo. O sea, no se meten con las personas, se meten con el Hijo de Dios que está dentro de sus corazones. Porque quien vence al mundo es el que cree en Jesucristo. Iglesia, tenemos que tener fe, tenemos que creer que verdaderamente Cristo está en nosotros. Eso debe llenarnos de satisfacción y decir, he vencido al mundo. No por mi fuerza, no por mi capacidad, no por mi inteligencia, no por mis estudios, doctorados, maestrías y tantos títulos, sino por la fe del Hijo de Dios que está en mí. Porque creo que Jesús es mi Señor. Y cuando yo creo que Jesús es mi Señor, me hace un hijo de Dios. Y el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, es nacido de nuevo, me hace hijo de Dios, por lo tanto puedo vencer el mundo. ¿Por qué hoy no vencemos al mundo? ¿Por qué hoy tanto suicidio? ¿Por qué hoy tantas condiciones de lamento, tristeza, pleitos familiares, angustia, desesperaciones? Porque lo peleamos en nuestra carne y no en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es el que vence al mundo? Jesucristo que está en tu corazón. El hombre nuevo que está en mi corazón. Tu victoria depende de Jesucristo. Pero para esto hay que tener un camino de cruz. Hay que tener un camino crucificado. No hay otra forma. O sea, el convertirnos en el Hijo de Dios dice que tenemos que ser juntamente crucificados con Él. Ahí está la oferta en la mesa. ¿Quieres ser hijo de Dios? Cree en Jesucristo. Pero hay un camino angosto, hay un camino delgado. Y va a ser incómodo, va a ser angustioso. Pero siempre vamos a ver la gloria de Dios. Siempre vamos a ver el poder de Dios. Porque no ganamos victorias. ¿Por qué no ganamos victorias? ¿Por qué todavía aún siguen esos problemas en nuestro hogar? ¿Por qué siguen nuestros problemas en las empresas? ¿Por qué siguen problemas todavía que no miro a la luz? Simple y sencillamente porque aún estamos en la carne. Aún está el orgullo. Aún está la soberbia. Aún está la ira. Aún está la contienda. Hay que darle cabida a Jesucristo. Hay que expulsar ese orgullo, esa soberbia, esa altivez, para que Jesucristo ocupe ese espacio. Y entonces cuando Jesucristo ocupe ese espacio, será un esplendor glorioso en tu vida. Y mirarán y serás tierra deseable. Y muchos te admirarán. Y ahí es donde viene la otra parte de la balanza. Cuando estés ya en una altura, ¿a quién tienes que darle honra y gloria? Siempre a Jesucristo. Y eso es lo que hoy tenemos que aprender. 3 puntos importantes. ¿Cómo vencer? 3 puntos importantes. ¿Cómo vencer? Número 1, aprendiendo a ser besados. Aprendiendo a ser besados. Cantares capítulo 1, verso 2. Y Génesis capítulo 27, verso 26 y 27. Y esto lo prediqué, creo, hace un par de días atrás. Pero hoy quiero darle esta forma para lograr vencer a Satanás.
para que nosotros venzamos a Satanás tenemos que tener unas vestiduras, tenemos que tener unas armaduras. La armadura de la fe, que habla Efesios capítulo 6, la armadura de la fe. Y entonces Cantares capítulo 1, verso 2 dice, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. ¿Cuántos anhelan un beso de Cristo? ¿Cuántos anhelamos un beso de Jesucristo? Entonces, ¿cómo vencer? Vamos a vencer cuando anhelamos los besos del amado. Cantares dice, oh, si me besara con besos de su boca. ¿Cuántos anhelamos el beso de Jesús? El beso del amado. En el discipulado que estamos recibiendo con la iglesia, hemos aprendido a hacer la oración del amado, la oración de la novia que se está ataviando. Y cuando el Espíritu se conecta al Espíritu de Dios, lo que el Espíritu dice, ven amado, anhelo tus besos, anhelo tu presencia, ven amado, porque estoy enamorado de ti, porque te necesito y quiero más de ti, ven amado, eso es lo que quiero, ven amado, eso es lo que el Espíritu quiere. Y la palabra beso, la vimos que beso es la palabra nachak, que significa tres cosas. Número 1, adherirse. Número 2, equipar con armas. Y número 3, pasarnos el ADN. Eso es lo que ocurre cuando hay un beso. Adherirme a él, equiparme con armas y que nos traspase el ADN. Entonces, ven amado, mejores son tus besos que el vino. Y Génesis capítulo 27, verso 26 y 17 dice así. Y le dijo Isaac su padre. Y se lo voy a poner mejor porque aquí muchas veces, Génesis capítulo 27, 26. Dice, y dijo Isaac su padre. Y le dijo Isaac su padre. ¿A quién le estaba diciendo? O sea, Isaac, ahí está Jacob. Y entonces Isaac, el padre de Jacob, le dice a Jacob, le dice, Isaac, ven hijo, ven, acércate ahora y bésame, hijo mío. Bésame, hijo mío. ¿Qué significa beso? Beso es equipar con armaduras. Cuando Isaac le dijo a Jacob, acércate porque quiero ver qué vestiduras tú tienes. Quiero ver qué tipo de armadura tienes porque hay una palabra que de ti saldrán todas las naciones de la tierra. Pero quiero ver tu armadura. ¿Cómo está tu armadura? Y la forma de ver la armadura es, acércate, dame un beso. ¿Cuántas veces hoy en día pedimos a nuestros hijos que nos besen? Pregunto, ¿cuántas veces te ha besado tu hijo? ¿Cuántas veces te has acercado a tu hijo para pedirle un beso? Si tu hijo arruga la cara, se enfada, o si lo da gozoso o lo da alegre, es el tipo de vestidura o la armadura que tiene para poder enfrentar al mundo. Entonces, en Génesis capítulo 27, verso 26 le dice, y dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. ¡Wow! O sea que cuando Jacob se acercó con una ternura, se acercó y le dijo, aquí está mi beso, padre, te voy a besar. Y dice que cuando él lo besó, Isaac olió la armadura que Jacob llevaba. Y entonces, cuando Isaac huele la armadura que Jacob llevaba, dice
mira el olor de mi hijo. ¿A quién estaba diciendo? A Dios. Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. ¿Hasta dónde estamos armados hoy en día? ¿Hasta cuándo hemos anhelado los besos de Jesús? ¿Hasta cuándo nosotros hemos anhelado besar a Jesús? Anhelar ese beso, tratarlo como tu amado, tratarlo como aquella persona a quien tú amas, quien tú anhelas, quien tú deseas besarlo. ¿Cuántos de nosotros anhelamos ese momento? Porque cuando nosotros anhelamos tener ese momento de poder besarlo, de poder estar cerca, es porque verdaderamente hay una armadura en nosotros, hay un deseo en nosotros que queremos permanecer con Él. Hoy, hagámonos y evaluémonos en el sentido de, ¿he pedido alguna vez algún beso de Jesús? ¿He anhelado besarlo? Entonces, la forma de vencer a Satanás, de vencer esas armaduras, es primero equiparme con mi armadura. ¿Cómo estoy con mi armadura? ¿Cómo estoy con esa armadura? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? La otra forma es con un beso de arrepentimiento. Beso de arrepentimiento. Salmo 2:12. Salmo 2:12. El libro de Salmos, capítulo 2, verso 12. En esta versión dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que comen. Bienaventurados todos los que comen. Pero le voy a poner esta versión, yo creo que está en pantalla. Le voy a poner esta versión para que usted mire lo que dice. La palabra honrad es igual a besad. Es besad al Hijo. Besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco su furor. ¿Qué furor? La armadura de Satanás que te va a venir a sonar, que te va a enfrentar. Y entonces lo que está diciendo aquí el salmista es: besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Qué pasa en esto? ¿Cómo lo explico de la mejor forma? Honrar es igual a besar. Y voy a besar, y en otras versiones dice, voy a besar los pies del Hijo. Voy a besar los pies del Hijo. Y cuando yo beso los pies del Hijo es tener un arrepentimiento genuino en mi corazón. Es postrarme a sus pies. Es tirarme al suelo con sumisión, con reverencia, no con mi orgullo, no con mi altivez, no con mi soberbia, sino con un corazón sincero. Cuando yo beso los pies del Hijo es cuando vengo y digo, wow, me equivoqué, fallé. Voy a correr a besar los pies del Cristo, a besar los pies del Hijo. Y entonces cuando yo hago este gesto, este acto de humillación, de humildad, de arrepentimiento genuino en mi corazón, se me quita toda situación, toda voz, bulla, ruido que trae la armadura de Satanás, y me visto con una vestidura que agrada a Jehová, que agrada a Dios, porque lo que agrada a Dios es un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Entonces cuando regresamos y decimos, Padre, perdóname, Padre, he pecado, Padre, verdaderamente fallé, pero aquí estoy, Señor. Vengo a tus pies a besarte. Vengo a tus pies porque tengo un arrepentimiento genuino. Vengo a tus pies, Señor, arrepentido. Vengo a tus pies, Señor, para que me vistas de armadura, para que toda la armadura de Satanás, para toda la armadura que tiene Lucifer, Señor, no haga efecto. Hoy vengo a tomar la armadura de Cristo. Hoy vengo a tomar, Señor, la armadura
armadura de la fe del Hijo de Dios. Hoy vengo a tomar esa armadura, y eso lo voy a empezar a lograr cuando yo me humille, cuando yo descienda, cuando yo reconozco que he fallado. Entonces saldrá de mí un olor fragante, un olor agradable que agrada a Jehová, y entonces me vestirá con su armadura. El beso es adherirme a Él. El beso es transferencia de ADN. El beso es equiparme con una armadura, equiparme con armas. ¿Y cuáles son las armas en Cristo? ¿Cuáles son las armas? La humildad, la sencillez y saber que el amor todo lo sufre, que yo no voy a renegar, que yo no voy a criticar, que yo no voy a juzgar, que yo no voy a señalar, porque vine a los pies. Y los pies, ¿dónde estaba? Los pies, ¿qué hay en los pies de la estatura del varón perfecto? El altar de sacrificio. El altar de sacrificio, donde hay sangre. Y entonces lo que Dios quiere es que vayamos al altar de sacrificio y arrepentirnos. Y el Salmo 85 dice: la misericordia y la verdad se encontraron. Y cuando la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Nunca vamos a poder lograr vencer la estatura de Lucifer si no nos humillamos, si no encontramos la misericordia y la verdad, si no encontramos su misericordia, si no encontramos la verdad de su palabra. Porque cuando se encuentra la misericordia, cuando yo encuentro la misericordia en mi vida, ¿y qué es la misericordia? Es darme cuenta que Dios me ha quitado lo que merezco. Me ha quitado lo que verdaderamente merezco como pecador. Me quitó la muerte. Me quitó el ser expuesto. Me quitó el ser humillado. Porque Él se humilló. Porque Él murió. Porque Él se hizo por mí. Entonces cuando yo me humillo, la humillación es lo contrario a la exaltación. Es lo contrario al orgullo. ¿Qué fue lo que lo hizo echar Dios a Luzbel? Que quería ser como Dios. Su orgullo, su altivez. Luzbel tenía adornos en su vestidura. Luzbel tenía 9 piedras preciosas que adornaban su vestimenta. Pero él no quería tener 9, él quería tener las 12 piedras. Y quería subir al lugar más alto para estar sentado en el lugar que Dios estaba. Y por eso fue echado, porque quería una adoración para Él, quería una adulación para Él, quería una exaltación para Él. Esa es su armadura de exaltación, de orgullo, de soberbia, de altivez. Mientras que la armadura de Cristo es la sencillez, es la humildad, es el descenso, es el morir cada día. Y entonces cuando encuentro esa armadura, cuando voy y beso los pies de Cristo, me estoy vistiendo de su armadura. Por lo tanto, no voy a tener miedo, no voy a retroceder al sonido, no voy a retroceder al sonido del hierro de la lanza y de la jabalina. ¿Por qué? Porque tengo una armadura, porque tengo a Cristo en mi corazón, porque Él es mi Señor. Él es mi Señor y mi Salvador.